Bueno, damos gracias a Dios por poder estar en su casa, un hermoso tiempo de alabanza, de poder reflexionar en lo bueno que es nuestro Dios, lo fiel que es nuestro Dios, a pesar de que nosotros muchas veces no nos manejamos de la misma manera con Él. Y cuando pienso en esto, no pienso en ninguno de ustedes, pienso en mi vida, que muchas veces uno no está a la altura de las circunstancias y muchas veces uno no está con el Señor como el Señor se merece. Y ojalá que aprovechemos esta nueva oportunidad que tenemos para poder escucharle y para poder entender qué es lo que quiere y espera de nosotros. Rápidamente vamos a hacer una breve introducción. Estamos hablando de discípulos verdaderos. La semana pasada Omar Pelliza, que nos visitó, nos estuvo hablando acerca de las diferencias que hay entre un creyente y un discípulo. Y en esta mañana, hablando de discípulos verdaderos, tenemos que hablar de sus decisiones. Ahora, algo que tenemos que mencionar y reflexionar tiene que ver con el hecho de lo que es un discípulo. Cuando vos vas al diccionario, estás hablando de un aprendiz, un seguidor, una persona que corre detrás, en este caso de otra persona, para poder entender, comprender y asimilar su forma, sus maneras, su conocimiento. Y cuando nosotros hablamos de ser discípulos de Cristo, estamos hablando que el foco de nuestra vida tiene que estar en Jesús. Está buenísimo cuando quizás idealizamos con alguna persona y decimos, che, qué bueno sería ser como este hermano, como esta hermana, porque para nosotros son un reflejo de lo que es Jesús. Ahora, lo real es que nuestra mirada, si bien puede estar depositada en alguna persona de turno que nosotros consideremos que sea muy parecida a Jesús, nuestro enfoque principal tiene que ver con poder ver al Maestro. Nuestra lealtad no tiene que ver ni con la iglesia, ni con un líder. Nuestra lealtad espiritual tiene que ver con Jesucristo. Cuando nuestra lealtad espiritual con Jesucristo está bien, obviamente vamos a empatizar mucho mejor con la iglesia o con las personas de la iglesia. Pero lo más importante es que vos y yo pongamos nuestro foco en el Maestro. Por eso en los evangelios durante muchas veces se le hablaba como rabí, maestro, porque era una persona muy especial que en el comienzo de su ministerio eligió personas para que lo siguieran y que se pudieran transformar en sus discípulos, en sus aprendices. Algo que culturalmente para nosotros hoy no es tan común, pero que en el contexto y en la cultura que el Señor Jesús vivió era un concepto muy ameno, muy allegado a lo que se vivía cotidianamente, porque este era un maestro totalmente fuera de lo común. Los maestros que había en la antigüedad enseñaban con las cosas que estaban en su mente y de la boca para afuera, pero Jesús decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces cometemos el error de decir muchas cosas que no concuerdan con lo que hacemos. Jesús era un maestro totalmente distinto. Por eso la Biblia dice que Él enseñaba como quien tenía autoridad. Y por eso, queridos hermanos, como iglesia, tenemos que entender que la iglesia no se basa en un conjunto de creyentes. La iglesia se tiene que basar y se tiene que fundamentar sobre un contexto de discípulos. Por eso el mandato bíblico que Omar nos decía la semana pasada tenía que ver con el hecho de ir a todas las naciones, predicar el evangelio, pero el mandato complementario tiene que ver con ser discípulos. Y para poder hacer discípulos, vos y yo tenemos que realmente estar a la altura de las circunstancias y entender que primariamente vos y yo tenemos que ser un discípulo de Él. Y esto genera que todos los días, cuando vos te enfrentás a la palabra, cuando vos te enfrentás al día que tenés que transcurrir con todas las obligaciones que el día tiene, tenés que tomar la decisión diaria de transformarte en un discípulo de Jesús. Ahora, todo discípulo tuvo que tomar decisiones que tienen que ver con esas decisiones que quizás vos y yo, si no las has tomado, hoy día tal vez las tengas que tomar. Y si las has tomado, es bueno refrescarlas porque las tenés que seguir tomando. Porque el hecho de que ayer hayas tomado una buena decisión no te genera un blindaje. Todos los días hay que renunciar a lo que nosotros queremos
y enfocarnos en lo que Él quiere. Y por eso el objetivo, la oración, tiene que ver con que en esta mañana hagamos un repaso sencillo, pero necesario, sobre algunas cosas a las cuales debemos volver a renunciar para poder transformarnos en un discípulo de Cristo. Cuando hablamos de decisión, estamos hablando de una determinación firme que una persona toma. Una decisión sobre la cual, al momento de tomarla, entiende que hay un solo rumbo. Y en este sentido, ese rumbo está prefijado en Cristo. Y por eso vos y yo tenemos que intentar ser lo más parecidos a Jesús, porque ese es el camino que nos va a transformar en discípulos verdaderos. Rápidamente vamos a leer 2 o 3 versículos, a ver si yo los puedo leer. Cambiaron el programa, pero no le pusieron la Biblia. El que le entienda, y entiendan lo que yo voy a leer. Eso es otro tema. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 26. El Señor Jesús le está hablando a las multitudes. Y entre las cosas que el Señor Jesús les está comentando, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún, dice, habla su propia vida, este no puede ser, ¿qué cosa? Mi discípulo. El Señor Jesús pone un condicionante para ser seguidores de Él. Y entre las cosas que nosotros tenemos que ver, que tienen que ver con el Señor Jesucristo, en primer lugar tenemos que observarlo. La Biblia dice que tenemos que obedecerlo, pero tenemos que obrar para que nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro formador esté contento con la forma de vida que nosotros tenemos. Si hoy este maestro tuviera que ponerte una calificación, ¿cuál sería la nota que te pondría? Nos metemos en el tema escuela, ¿no? Y los docentes sacan el pecho y los chicos lo... Había un tiempo en donde muchos chicos de la iglesia iban a la escuela cristiana, hoy van también a la escuela cristiana, pero muchos de los chicos hoy casados, hombres formados y armados, eran conocidos porque iban a la escuela en las vacaciones. O sea, iban en el plazo lectivo, pero iban también en las vacaciones. ¿Por qué iban en las vacaciones? Y amaban tanto la escuela que no podían estar tanto tiempo sin ir a estudiar. No, lo real es que no habían entendido el concepto. Se estudia en el año, las vacaciones son para descansar. Como ellos amaban tanto, sus maestros los evaluaban y no le alcanzaba la nota. Entonces lo tenían que ver en diciembre junto con Papá Noel, en fines de enero, febrero, con todo lo que eso implicaba. Hay veces que en la vida cristiana nosotros somos parecidos. Y frente al momento o a la situación de ser evaluados, nos falta nota. Y el Señor Jesucristo, hablándole a las multitudes, le dice: bueno, si ustedes quieren ser mis seguidores, mis aprendices, mis discípulos, hay un área que ustedes tienen que ver la forma y la manera, gracias Josi, de cómo enfrentar. Y Lucas capítulo 14, verso 26, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a todos esos seres queridos, a todas esas personas que están a nuestro alrededor, termina diciendo: no puede ser mi discípulo. Ahora, la primera área en la que nosotros tenemos que meditar tiene que ver con nuestras relaciones. Porque nosotros queremos ser seguidores de Cristo, por lo menos a nivel rótulo o título. Pero ese sentir que nosotros tenemos lo tenemos que acompañar con la decisión cotidiana de que no haya ningún tipo de relación que se anteponga a esto. Hay todo tipo de relaciones que nos rodean, que hay relaciones que nos acercan al Señor, pero hay relaciones que nos alejan del Señor. Y en un momento determinado en la vida uno tiene que luchar con esta cuestión. Tiene que luchar con el hecho de decir, bueno, uno a veces, ahora no sé si hay tantas películas de amigos. Yo me acuerdo cuando era chico, una vuelta fui chico y había muchas películas de amigos. Entonces vos proyectabas en el tiempo que ese chico con el que estás a los 13, 14, 15 años van a envejecer juntos y van a estar juntos toda la vida.
Después la película es hermosa, pero la realidad es totalmente distinta. Yo cuando era un adolescente tenía muchos amigos que hoy son simplemente conocidos. Con muchos hay alguna que otra cosa que podemos llegar a compartir, con muchos no compartimos prácticamente ninguna cosa. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creciendo y cada uno fue tomando sus decisiones. Y las relaciones que en un tiempo fueran buenas, quizás en otro tiempo, por cuestiones geográficas, por cuestiones emocionales y por cuestiones espirituales, ya no lo son tan así. Y el Señor te provee de otro tipo de relaciones, y es ahí donde vos tenés que decidir qué tipo de relaciones vas a tener. Si son relaciones que te van a acercar al Maestro, al Señor, o te van a alejar de Él. Nosotros estamos soñando, orando y pidiéndole al Señor para poder seguir avanzando, seguir creciendo, principalmente tratando de serle agradable a Él. Y cuando le somos agradables a Él, seguramente vamos a poder serle de bendición a los que nos rodean. Ahora, para eso las relaciones que tenemos en la vida tienen que estar claras y tienen que estar alineadas a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús, diciéndole a sus discípulos y a sus seguidores, le dice, ojo, si ustedes quieren ser mis discípulos, es una motivación sumamente buena. Pero quiero decirte algo, vos para ser mi discípulo tenés que poner tus relaciones en el lugar correcto. ¿Por qué? Yo anotaba ahí en mis apuntes, por un lado hay veces que hay relaciones que nos contaminan. Y vos sabés, cuando vos venís acá y vos escuchás esto, vos decís, y este es fulano. Este es el del trabajo que me tira para atrás. Este es el vecino. Ahora, puede ser alguien más cercano, porque quizás puede ser un hermano de sangre, quizás puede ser un tío o una tía. ¿Y qué es lo que Jesús dice? Hay que aborrecerlo. La palabra, quizás yo siempre que explico este versículo, para nosotros puede parecer una palabra fuerte. El concepto que Jesús trata de transmitir es que ninguna persona, ninguna relación puede ocupar en nuestra vida el lugar que Él se merece. Por eso no es la idea que vuelvas a tu casa y si es un hermano vuelvas a tu casa tratando mal a tu hermano, porque no es lo que Jesús haría, no es lo que te está pidiendo. Lo que te está diciendo es, no tiene que haber ninguna relación que ocupe un lugar en tu vida lo suficientemente importante para desplazarme a mí a un segundo lugar. ¿Por qué? Porque hay relaciones, queridos hermanos y amigos, que nos contaminan. Hay relaciones que nosotros del vamos sabemos que no son buenas. ¿Y sabés qué es lo que dice Jesús? Si vos querés ser mi discípulo, a ese tipo de relación la tenés que crucificar. ¿Sabés cuál es la idea? La tenés que matar en tu interior, en tu mente y en tu corazón. Eso no significa no hablarle más. Lo que sí significa es que muchas veces tenemos que poner ciertos límites que durante mucho tiempo no se lo hemos puesto. Y hay cosas que no vamos a escuchar, hay cosas que no vamos a compartir, hay cosas que no vamos a tolerar. ¿Por qué? Porque yo con mi vida, yo con mi señora e intentamos con nuestros hijos, criaturas adorables, criaturitas, estamos intentando todos los días seguir un sendero que nos lleve a intentar ser por lo menos lo más parecido a Jesús. Por eso hay cosas que en casa no se charlan. Por eso hay cosas que no se permiten, porque hemos tomado la decisión e intentamos cada día que el hogar pueda ser lo más cristocéntrico posible. Y cualquier persona que se relacione con nosotros tiene que entender y comprender la decisión que hemos tomado. ¿Por qué? Porque hay relaciones que contaminan. Y vos, quiera Dios que su Espíritu Santo traiga una persona a tu vida. Porque quizás haya algún tipo de relación que tengas que crucificar. Pero no solamente anotaba el hecho de que nos contaminan, sino que muchas veces hay relaciones que nos confunden. Y en vez de tener una visión clara de lo que tenemos que hacer, se empieza a ver medio borroso, se empieza a ver como yo veo ahora la Biblia, aparecen letras y desaparecen.
Entonces tenés que adivinar qué es lo que dice la Biblia, y gracias a Dios por los cañones y por los anteojos después también. Me voy a hacer los anteojos. Si no, la Cuca me está mirando ahí. Hay relaciones que nos confunden. Y vos decís, no, pero Horacio, mirá, esta persona viene a la iglesia, ¿sí? Esta persona tiene ministerio en la iglesia, amén. Esta persona viene todos los domingos a la iglesia, gloria a Dios. Pero esa persona no está glorificada, ni vos tampoco. Y hay veces que estamos en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, y está todo bien. Pero hay ciertas situaciones que confunden. Quizás una palabra de más, un comentario de más, una palabra hiriente, hablar de alguien que no está presente, te confunde. Y no te permite ver claro lo que el Señor quiere hacer con tu vida en este tiempo y en este lugar. Por eso estamos tratando de transmitir la idea en que nos tenemos que convertir, pasar de lo que decía Omar la semana pasada. Gracias a Dios porque somos creyentes. Un día hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero ese debe ser el punto de partida. Porque vos y yo tenemos que parecernos cada día un poquito más al Señor Jesús. Cuando seamos como Él, la iglesia va a tener sentido, el ministerio va a tener sentido, la familia de la fe va a tener sentido, hay un montón de cosas que tienen sentido. No podemos abrazar esas cosas sin abrazar a Cristo, sin tener la claridad de reproducir en nuestra vida la vida de Cristo. Siempre digo, es un proceso doloroso, pero al mismo tiempo es un proceso transformador que nos permite experimentar aquellas cosas que el Señor Jesucristo experimentó y que nos dice, nos pide y nos manda que nosotros experimentemos. El otro día escuchaba un mensaje y el predicador decía, la Biblia no es un libro de sugerencias, es un libro de mandamientos. Y yo cuando dijo eso puse pausa, lo retrocedí y lo volví a escuchar. Hoy día, en esta sociedad de cristal que tenemos, hasta sociedad evangélica de cristal, que tenés que tener cuidado con lo que decís, cómo lo decís y todas las cuestiones, la Biblia es un libro de mandamientos, no es un libro de sugerencias. Nosotros no podemos venir acá a decirte, bueno, pensalo a ver si querés ser un discípulo de Cristo, pensá si querés ser un discípulo verdadero. La Biblia nos pide que tenemos que reproducir ese tipo de gente. No son sugerencias bíblicas, son mandatos bíblicos. Y por eso vos y yo tenemos que abrazar estos mandatos para intentar ser y estar lo más cerquita, lo más parecido a Jesús. Porque creyentes hay por todos lados. Discípulos son los que escasean y son los que necesitamos reproducir. Por eso en el libro de los Hechos, la Biblia menciona que como iba creciendo la iglesia, iba creciendo el número de discípulos. Claro, no eran solamente personas que recibían a Cristo como su Salvador. Eran personas que recibían a Cristo como su Salvador, pero le permitían en la vida y en la decisión cotidiana que sea el Señor de su vida. Y ahí las cosas toman otro sentido. Por eso, querido hermano y hermana, invitarte y animarte a que no te conformes con ser un creyente. Tenemos que ir mucho más allá y nos tenemos que transformar en discípulos. Y para eso es sumamente importante que nuestras relaciones sean relaciones limpias que nos permitan estar a la altura de las circunstancias. Y poder cumplir con las expectativas no que la iglesia puede tener, no que los líderes puedan tener, no que un organismo puede tener. Tenemos que cumplir con las expectativas que el Señor nos dejó impuestas en su palabra. Para que todos los que estamos acá estemos haciendo por lo menos el esfuerzo en poder transformarnos en discípulos de Cristo, en discípulos verdaderos. ¿Sabes qué distinta sería la iglesia, no? Si pudiéramos todas las semanas ir pasando personas del grupo de creyentes al grupo de discípulos. No tiene que ver con que alguien te discipule, Gracias a Dios porque hay gente que invierte tiempo en nuestras vidas. Pero esto pasa por otro lado, es una decisión personal que cada uno tiene que tomar de poder transformarse en un seguidor de Cristo. No en un seguidor de vivencias, no en nada de lo que se te pueda ocurrir. Un seguidor de Cristo.
Es lo que va a marcar la diferencia acá adentro y es lo que va a marcar la diferencia afuera. Por eso quiera Dios que a través de su palabra y de su Santo Espíritu nos permita darnos cuenta que si queremos ser sus seguidores hay decisiones que tenemos que tomar. La primera tiene que ver con las relaciones, la segunda, Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17, nos habla de la historia de este hombre rico. Un hombre que uno pudiera llegar a decir, viviendo una vida piadosa, dice la palabra de Dios, dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, maestro bueno. Acá vos decís, bueno, le llamó maestro. Así que si le llamó maestro, seguramente era su seguidor. Quizás era un simpatizante. Hoy día quizás sería una persona que viene todos los domingos a la iglesia y ocupa todos los domingos la misma silla, está entre nosotros, canta con nosotros, alaba a Dios con nosotros, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjate qué es lo que dice el verso siguiente. Si hay verso siguiente, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, y ese uno es Dios. Siguiente versículo. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjate qué es lo que le dice, maestro nuevamente. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Así que vos estás frente a un tipo que aparentemente y a nivel religioso lleva una vida intachable. Ahora fíjate, Jesús mirándolo dice que lo amó. Y fíjate qué es lo que le dice, una cosa te falta, ve y vende todo cuanto tienes y dárselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de ¿qué cosa? De muchos bienes. Otra versión dice, se fue muy triste, porque era muy rico. La primera decisión que debemos tomar está enfocada a nuestras relaciones. La segunda tiene que estar enfocada a nuestras riquezas. Y acá vos decís, bueno, pero acá este punto no es para nosotros. No tenemos nada, ya estamos, hoy que es día 14, ¿no? Ya estamos mirando a ver cuándo cobramos el mes que viene, ¿no es cierto? Y empezamos con toda la bicicleta mensual para decir, bueno, empezás a visitar a los hermanos en el horario de la cena, ¿viste? A ver si ligás algo, porque lo que uno tiene lo tiene que estirar hasta principio del mes que viene. Quizás entre nosotros no haya ningún apoderado, sea algún apoderado, una persona potentosa, quédense después de la reunión así charlamos con usted, pero a todos nos alcanza a la misma altura del mes, todos vivimos un contexto social más o menos parecido, tenemos de diferentes formas y maneras dificultades similares. Ahora, el problema no es cuántas riquezas tenemos. El problema, ¿sabes cuál es? Es qué lugar ocupan las riquezas en nuestro corazón. ¿Ok? Este hombre, dice la Biblia, que era muy rico. Quizás no sea el caso de muchos, de la mayoría de los que estamos acá. Pero el problema no tiene que ver tanto con cuánto tenemos. El problema, lo que Jesús está tratando de hacerle entender, es qué lugar esas cosas ocupan en la mente y en el corazón. Si nosotros queremos seguirle, tenemos que ubicar nuestras riquezas, nuestras posesiones, nuestro dinero en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque si no están en el lugar correcto, Lucas capítulo 14, dice, si no renuncias a todo lo que posees, tampoco puedes ser mi discípulo. Creo que es el verso 31 o verso 32. Las posesiones, nuestras riquezas, muchas veces se transforman en una barrera que no nos permite seguir a Cristo de la forma correcta. Y por eso estamos hablando a personas no que tengan una cantidad de riquezas, sino que tiene que ver con la calidad de riquezas. ¿Qué lugar ocupan en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que refleja tu manejo y mi manejo del dinero? ¿Que estamos siendo seguidores de Cristo o no? ¿Que estamos invirtiendo las cosas en el reino de Dios o lo estamos invirtiendo en nuestro propio reino? ¿En dónde estamos invirtiendo aquellas cosas que Dios nos dio?
Esto es algo sumamente importante. Y Jesús a este hombre lo amó porque él estaba tratando de cubrir las expectativas que quizás entendía que tenía que cubrir. Sin embargo, Jesús le mete el dedo en la llaga y le dice, bueno, está buenísimo todo lo que hiciste, pero ¿sabes una cosa? Te falta una cosita. Haces esto y vení conmigo, seguime, vamos juntos. Y dice que seguramente, la Biblia no lo dice, pero sabemos, bueno, bárbaro, habrá sacado la listita porque esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, me falta una que no tengo escrita. Claro, quizás no se imaginaba ni por las tapas lo que Jesús le iba a decir. Jesús lo amó porque lo conocía. Y como el Señor sabía lo que había en su corazón, le dice, esa cosa que te falta tiene que ver con que agarres todas tus riquezas, todas tus posesiones y las repartas, las entregues. Y cuando no tengas nada de lo que vos hoy tenés, vení y seguime. Dice que el muchacho al escuchar estas palabras se puso triste. Porque evidentemente que tenía grandes posesiones a su cargo. Pero el problema más importante era el lugar que esas posesiones, que sus riquezas tenían en su corazón. ¿Qué es lo que tenés? Y quizás alguno puede decir, bueno, tengo una bici, alguno con un poquito mejor, tengo una motito, tengo un cacharrito viejo, ¿viste los autitos viejos? Tengo un cacharro, no es mucho. Quizás tengo un auto más nuevo, por la gracia de Dios tenés una casa, tenés un buen trabajo. ¿Sabés qué es lo que dice Jesús? Eso que tenés que estar dispuesto a entregarlo. No predicamos traiga la escritura de su casa porque no lo creemos, no es así. Lo que estamos hablando es una cuestión conceptual. Nada de lo que vos tenés a tu cargo es tuyo. Vos sos un administrador de esa gracia multiforme que Dios nos da. Y por eso la Biblia, contrariamente a lo que el mundo te dice a veces las promociones de banco y todas esas cosas, te dice, vos sos dueño. La Biblia, ¿sabes qué te dice? Vos sos un administrador. Y el administrador tiene que administrar fielmente porque un día va a venir el dueño. Y cuando venga el dueño va a tener que rendir cuenta. Y por eso la Biblia y el Señor Jesús dice, bueno, en este tiempo, esas cosas que vos tenés, son cosas que vos tenés que estar dispuesta a abandonar. No literalmente, sino sacarlas del trono de la vida, sacarlas del trono de la mente y sacarlas del trono del corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces las riquezas que tenemos nos controlan. Y sin darnos cuenta nos condicionan para poder seguir de una manera libre al Señor Jesucristo. Por eso, ¿sabes qué te dice la Biblia? Hay cosas a las que tenés que renunciar. Puede ser algún tipo de relación, pero puede ser algún tipo de riqueza que se está oponiendo entre vos y tu maestro. Este le decía rabí, le decía todo lo que... Excelente. Imagínate toda la adulación habida y por haber. Sin embargo, en el momento que tuvo que renunciar, no estuvo dispuesto. El Hijo del Hombre no tenía lugar, dice la Biblia, donde reposar su cabeza. Si Él no lo hizo, ¿por qué nosotros lo tendríamos que hacer? Ahora, Dios no te pide que duermas en el piso. Dios no te pide que hagas sacrificios, quizás como lo que Él hizo. Pero sí Dios, a través del Señor Jesucristo, te dice a vos y me dice a mí. Hay riquezas, pertenencias, posesiones a las que tenemos que renunciar. ¿Por qué? Porque estas cosas nos controlan, ¿viste? Y muchas veces no nos permiten avanzar porque terminamos estando condicionados. El otro día hablaba con un amigo, los mejores negocios de la vida te los hace hacer el Señor. Lejos, Porque vos podés idear un plan. Pero llega un momento determinado que el Señor te dice, no, esto es una porquería, es este el plan. Yo lo he podido experimentar un montón de veces, que no tiene que ver con la labia, qué bueno que sos negociando, qué bueno que sos tramitando, qué bueno que sos viendo el horizonte por dónde viene. No tiene que ver con eso,
¿Sabes con qué tiene que ver? Tiene que ver con que en cada momento de la vida, en cada decisión de vida, vos entiendas que el lugar primordial lo tiene que tener Él. Y quizás estás luchando por tener un auto, quizás estás luchando por tener una casa, quizás estás luchando por cosas que son necesarias, que el Señor nos pide que las pongamos en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque te controla y muchas veces te condiciona y no te permite avanzar en el tiempo y en la forma que Dios quiere que lo hagas. Por eso estamos en la iglesia, estamos en la obra, somos hijos de Dios, pero estamos turbados. ¿Por qué? Porque no se me da el negocio, no se me da la inversión, no consigo esto, no consigo lo otro y te turba. Y lo que tenés que hacer no lo disfrutás porque estás turbado, estás trabajado, estás cargado. Y Jesús dijo, mirá, mientras tengas sustento y abrigo, tenés que estar piola. No te prometo más de eso, ¿eh? El sistema y la sociedad te promete más cosas, pero el Señor no te promete más de eso. Lo que sí te promete y te dice es que vos con esas cosas tenés que estar contento. Y por eso, abrazando lo que el texto bíblico dice, son cosas que nos controlan y nos condicionan y no nos permiten avanzar hacia las cosas que Dios tiene. Quizás sea tu caso, quizás sea tu casa, un auto. Qué bueno es poder ver la mano de Dios en los detalles. Porque ¿sabes a qué te lleva? Te lleva a poder honrarlo y a glorificarlo a Él. Porque las cosas que para uno humanamente son imposibles para Él de un momento para otro, se destraban las situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios soberano que está al control de absolutamente todos los detalles. Y por eso le damos la gloria y le damos la honra que solo Él se merece. Por eso no tenemos que vivir enfocados en cosas que la Biblia no nos pide que nos enfoquemos. Lo que la Biblia nos pide es que nos enfoquemos en ser sus discípulos. Sin embargo, muchas veces nos enfocamos en cantidad de cosas que la Biblia no nos pide y vivimos en el mundo del revés. Y Dios quiere que acomodemos nuestro mundo y acomodemos nuestras relaciones y nuestras riquezas. Tercer versículo, Mateo capítulo 4. El otro día con los jóvenes hablamos un poquito en cuanto a esto. Dice Jesús, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, y echando una red al mar porque eran pescadores. Dice, y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Dice, pasando de allí, Jesús vio otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, en la barca con su padre, remendando sus redes, y los llamó. Y fíjate que dice que ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. La tercera cuestión en la que nosotros debemos reflexionar no tiene que ver solo con las relaciones, con nuestras riquezas, sino con nuestras responsabilidades. Y ellos estaban en la responsabilidad cotidiana. Tenían un emprendimiento de barcos de su padre, eran pescadores, y estando ahí en esa situación puntual se presenta el maestro, se presenta Jesús, el rabí de la Biblia, aquel a que la Biblia dice que debemos seguir, y dice que los ve, los mira y dice, bueno, ustedes dos síganme. Y se menciona que ellos al instante dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Siguieron un poquito más adelante y estaban los otros dos hermanos que no solamente estaban en la responsabilidad del comercio familiar que tenían, sino que estaba también su padre. Y en medio de la tarea rutinaria, el Señor Jesús dice, bueno, ustedes también síganme. Y dice que ellos al instante, dejando las redes y dejando a su padre, abandonaron todo y le siguieron. ¿Por qué? Porque el llamado del Señor para ellos fue un llamado muy particular, porque el Señor estaba eligiendo esas 12 personas que se iban a transformar en 11 luego, con las cuales iba a transformar el mundo con su evangelio. Estos 11 hombres que eran un desastre, estos 11 hombres que nosotros no elegiríamos ni por las tapas, ni confundidos. Ahora Jesús no estaba viendo lo que eran esos hombres simplemente. Él estaba mirando lo que esos hombres eran y lo que iban a hacer, porque en el transcurso de la historia bíblica,
cuando están en los últimos días y las últimas semanas, el Señor Jesús dice, bueno, entren a la ciudad y preparen el aposento, ese gran aposento, porque yo tengo que ir con mis discípulos a pasar un tiempo especial con ellos ahí. Claro, estos que estaban en sus responsabilidades cotidianas, el Señor Jesús al final de su ministerio dice, estos son mis discípulos. Estos han dado muestras evidentes de que han decidido seguirme. Estos han estado en los momentos más críticos de la vida, a pesar de que se quedaron dormidos, a pesar de que en el momento en que yo me fui se volvieron a la pesca, a pesar de que cuando dijeron que se iban a dar su vida por mí, no lo hicieron. Estas son las personas que voy a usar, que voy a transformar para conquistar el mundo. Y son los que se transformaron en sus discípulos, con los cuales compartió ese tiempo especial antes de ser arrestado y tener que ir a la cruz. En esos 3 años aproximadamente, esos hombres fueron transformados. Pero una de las cosas que tuvieron que estar dispuestos es abandonar sus responsabilidades. Y acabo de decir, este es el mensaje que yo quería escuchar. Mañana a las 7 no entro al trabajo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Y algunos saltaría con el pare de sufrir, ¿no? No, tenés que ir a trabajar mañana. Mañana tenés que ir a hacer lo que venís haciendo. Lo que nosotros tenemos que entender es que eso que hacemos, la responsabilidad que tenemos, simplemente tiene que ser un lugar en donde nosotros entendamos que no es un lugar al que yo tengo que abrazar, es un lugar en el que yo tengo que estar para cumplir mis responsabilidades, entendiendo que el Señor quiere que esté en ese lugar, que Él espera que yo sea luz en ese lugar, que en ese lugar yo pueda ver la manera de contagiar a otros con lo que un día me contagiaron a mí, que en ese lugar te dan la remuneración que necesitas para vivir, porque hacemos esas cosas para pagar los gastos. ¿Qué somos de vocación? Seguidores de Cristo. Y en tu escuela, en tu trabajo, en tu panadería, en tu carnicería, en la obra de construcción, en el lugar donde vos estás, vos no sos eso, vos sabés que vos sos un seguidor de Cristo. Estás en ese lugar para dar luz. Estás en ese lugar para ganar a otros, estás en ese lugar para que digan, cuando vos volvés el lunes demacrado y toda la gente viene contando las hazañas del fin de semana, vos estás en ese lugar hecho pipa y decís que te dicen, ¿qué te pasó? Y cuando te dicen, ¿qué te pasó? Estuve en la iglesia, estuve con los nenes de la iglesia, me saltaron la cabeza todo el fin de semana, estuve con los adolescentes de la iglesia, estuve con los jóvenes de la iglesia, estuve con la gente de la iglesia y estuvimos en la reunión y cuando terminó la reunión visitamos gente de la iglesia y estuvimos todo el fin de semana con gente de la iglesia porque ese es el estilo de vida que tenemos. Y vengo destruido, pero llevo horario, y vengo destruido, pero pongo lo mejor de mí, vengo destruido y trato a la gente como la gente se merece de una buena manera, porque yo he decidido en mi vida y con mis responsabilidades ser un seguidor de Cristo. Y el Señor nos tiene ubicados en diferentes lugares, en diferentes rangos, en diferentes trabajos, porque quiere que la luz del Evangelio corra por diferentes lugares. Ahora, no nos podemos confundir que somos panaderos, carniceros, maestra jardinera, y la profesión que tengas. Somos seguidores de Cristo, que nos hemos capacitado y preparado para hacer ciertas y determinadas cosas. Porque en ese lugar es cierto que recibimos la remuneración que necesitamos para vivir, pero estamos en ese lugar para hacer luz y para que otros se pregunten qué es lo que nos pasó en la vida. Claro, lo que nos pasó en la vida es que nos encontramos con alguien que cambió nuestra vida. Y por eso cada uno de nosotros debemos evaluar y reflexionar si realmente estamos viviendo como un discípulo verdadero. Conceptualmente y literalmente, ellos dejaron todo para seguirle. Hoy para nosotros no es un llamado a dejar el trabajo. El llamado para nosotros es vivir en el trabajo para la gloria de Dios. Es estudiar donde estudiamos para la gloria de Dios. Es hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Para que los otros vean en nosotros las virtudes de Cristo. Porque hemos decidido transformarnos en discípulos verdaderos. ¿Qué se requiere? Decisión. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos finos con esto,
Nuestras responsabilidades, yo anotaba ahí, quizás cometemos o tenemos la inclinación a que nos desenfoquen. Y hoy el Señor quiere algo para nosotros, y tristemente hay muchos que están en Narnia, están en el ropero de Narnia, ¿viste? Y vos podés visitar, abrir el ropero y decir, ¿qué haces acá? ¿Seguí en Narnia? Bueno, veamos la semana que viene si lograste salir del ropero. Pero el tema es que no solo te desenfocan, sino que muchas veces te descalifican. Porque viene la famosa pregunta, ¿vos sos de los que van a la iglesia? Qué raro que hagas esto si vas a la iglesia, ¿eh? ¿Los domingos en la iglesia hacen esto? ¿Dicen esto? ¿Hablan de esto? Y claro, a veces nuestras responsabilidades al no estar en el lugar correcto nos desenfocan, pero tristemente nos descalifican. Y terminamos viviendo la vida para nosotros y no la vivimos para Él. Por eso, pensando en esta serie de discípulos verdaderos, la semana pasada vimos las diferencias, pero hoy tenemos que enfocarnos en las decisiones. Olvídate por un momento de la iglesia, de los líderes de turno que puede tener hoy la iglesia, mañana van a ser otros. El que marca la diferencia es Jesús. Y tu deseo y mi deseo tiene que ver con parecernos a Él. Por eso Jesús en los evangelios nos enseña a que hay que tomar decisiones y podríamos sumar muchas áreas más. Pero quizás 3 de las principales que Jesús habló tienen que ver con las relaciones, con nuestras riquezas y nuestras responsabilidades, que son las cosas que muchas veces nos enriedan y no nos permiten vivir la vida de la forma que Él quiere que la podamos vivir. Por eso, si estamos hablando de decisiones, quizás en esta mañana vos tengas que tomar tu decisión. No hay contexto social, no hay franja etaria, no importa la edad que tenés, ya sea que seas joven, adolescente, chico o que seas grande. Vos tenés que tomar la decisión solemne de seguir a Jesús. Si vos seguís a Jesús, te va a venir bien la iglesia, te va a venir bien un líder, pero lo principal es decidir seguirlo a Él. Hemos vivido muchas veces equivocados, enamorados más de la iglesia y de las actividades que del Señor. Y eso es algo que tenemos que corregir. Y cada uno en el lugar donde estamos, tomar nuestra decisión. Para que lo que en nosotros se vean sean personas que un día han decidido seguir a Cristo. Por eso te quiero invitar ahí en el lugar donde estás a cerrar los ojos, a inclinar el rostro, para poder orar y terminar este tiempo. Pensando en que nos juntamos para poder honrarle a Él, para poder bendecirle, para poder exaltarle, pero también nos juntamos para escucharlo y obedecerlo. Y si quizás el Señor con su palabra la semana pasada, hoy, con su Espíritu Santo trae alguna mención a tu vida, sería bueno que en esta mañana puedas decidir poner las cosas en el lugar que corresponde para poder transformarte en un verdadero discípulo de Jesús. Así que ahí con tus palabras, en tu condición, aprovecha este tiempo. No te vayas como viniste. Si estabas en el ropero, es hora de salir. Si el Señor te marca algo, es hora de obedecer. Y de que podamos entender que la iglesia va a crecer siempre y cuando crezca el número de discípulos que tomen la decisión solemne de seguirle a Él por sobre todas las cosas. Así que ahí donde estás va a haber una melodía de fondo. Tómate un minutito para poder orar y pedirle al Señor que te dé gracia para decidir. Quizás para después compartirlo con alguien, para que te ayuden, porque esto de ser un discípulo de Cristo no es fácil. Pero quiero decirte algo, tampoco es imposible.
todos los días un poquitito más cerca para que su nombre pueda ser honrado y glorificado en medio nuestro.